Hace unos años, una tarde cualquiera, me vi envuelta en una experiencia que aún me estremece cuando la recuerdo. Había tenido un día largo en el trabajo y decidí tomar un taxi para ir a casa. El tráfico no era pesado, pero, de alguna manera, el clima comenzó a volverse extraño, como si todo a mi alrededor hubiera caído en un silencio ominoso. El taxi estaba viejo, pero bien cuidado, y el conductor, un hombre canoso con una mirada profunda, parecía no inmutarse por nada. Subí al coche y, tras decirle mi dirección, me recosté en el asiento mientras observaba cómo las luces de la ciudad comenzaban a encenderse. Algo raro había en el ambiente, como si el aire estuviera denso, pero no le di demasiada importancia. El cansancio me estaba ganando, y mi mente comenzó a divagar. De repente, el conductor rompió el silencio con una pregunta extraña: ¿te has enterado de lo que pasó anoche en la calle 12? Me quedé un momento en silencio, no entendiendo si quería hablar conmigo o si era solo un comentario casual. No, respondí, esperando que me dejara en paz. Sin embargo, él continuó, sin mirar al frente, casi como si hablara consigo mismo. Anoche, un hombre murió justo ahí, en esa misma esquina donde estás a punto de pasar. Le atropelló un coche. Pero lo curioso fue que su cuerpo nunca fue encontrado, dijo, y su voz se hizo más baja, casi un susurro. Yo, sorprendida por lo que estaba escuchando, intenté hacer una broma para romper la tensión. ¿Y eso qué tiene de raro? Los accidentes pasan todos los días. El hombre, sin embargo, se quedó callado por unos segundos, y cuando habló de nuevo, su tono había cambiado completamente. No es lo que parece. El cuerpo fue encontrado por la policía, sí, pero no estaba solo. Estaba en el asiento trasero de un taxi, exactamente el mismo tipo de taxi que estás viendo ahora. Lo raro fue que cuando lo revisaron, no encontraron heridas de atropello. El hombre ya estaba muerto antes de ser atropellado. Mis ojos se abrieron con horror. Pensé que estaba bromeando, pero no podía evitar sentir una extraña presión en el pecho. El aire parecía más pesado, y mi mirada se centró en el reflejo de los faros en el espejo retrovisor. Algo en la historia no encajaba. A medida que avanzábamos, mi ansiedad aumentaba. El conductor no dejó de hablar, pero sus palabras ya no llegaban a mi mente. Estaba demasiado centrada en los detalles, en el silencio que rodeaba la ciudad, en la sensación de que algo no estaba bien. Finalmente, llegamos a mi destino. Bajé del taxi, agradeciendo al conductor con una sonrisa forzada, y antes de cerrar la puerta, escuché que me decía algo en voz baja: el muerto nunca salió del taxi. Luego, se fue en la oscuridad. A pesar de que era una historia macabra, esa noche no pude evitar mirar hacia atrás mientras subía las escaleras de mi edificio. Una sensación de incomodidad me recorrió por completo, y fue hasta mucho tiempo después que descubrí que el taxista del que me había hablado no era el primero en contar historias como esa. Algo en esa noche me dijo que, tal vez, la muerte tiene formas de moverse entre nosotros, invisible pero siempre presente. Nunca volví a tomar un taxi a esas horas, y cada vez que me cruzo con una historia extraña, me pregunto si, de alguna forma, todo lo que escuchamos tiene algo de verdad. El tiempo pasó, pero la inquietud que me había dejado esa noche nunca desapareció por completo. Cada vez que subía a un taxi o pasaba cerca de un coche estacionado en una esquina solitaria, la historia del hombre muerto seguía dando vueltas en mi cabeza. No me atrevía a contarle a nadie lo que había escuchado, pensaba que si lo hacía, todos me tomarían por loca. Pero la sensación de que algo extraño había ocurrido esa noche persistía, como una sombra. Pasaron semanas y, poco a poco, volví a mi rutina diaria, pero algo había cambiado. Estaba más alerta, más consciente del silencio en los momentos que antes me parecían normales. Una tarde, mientras caminaba de regreso del trabajo, decidí tomar un desvío por una calle menos transitada, como una forma de romper la monotonía. La calle estaba oscura, y las luces de las farolas parpadeaban con esa luz tenue y amarillenta que solo se ve en las calles solitarias. Al caminar por esa calle,
algo llamó mi atención. Un taxi detenido, pero no en una parada, sino a un costado de la carretera, a plena vista. La parte trasera del coche estaba oscura, y no podía ver al conductor. Pensé que estaba vacío y que quizás se encontraba esperando a alguien. Pero algo en el ambiente me hizo dudar, y mi intuición me llevó a acercarme un poco más al vehículo. Mi paso se hizo más lento mientras observaba el coche desde una distancia. De repente, vi algo extraño. En la ventanilla trasera del taxi había una sombra que se movía. No pude distinguir bien la forma, pero sentí que algo estaba mal. La sombra parecía estar mirando, o al menos eso me pareció. Como si me estuviera observando desde dentro del coche. Recuerdo haber sentido un escalofrío que me recorrió la espalda y, como si mi cuerpo estuviera reaccionando antes que mi mente, decidí dar media vuelta y alejarme. Pero cuando lo hice, el sonido de un claxon me hizo detenerme. Un taxi, el mismo modelo, pasó a toda velocidad por mi lado, justo en el momento en que me giraba. La rapidez con la que pasó hizo que mi corazón latiera más rápido, pero lo que me dejó paralizada fue la visión de algo reflejado en el cristal de la ventanilla trasera del taxi. Vi una cara. Era un rostro, pero no de un ser humano normal. Era pálido, casi espectral, y sus ojos eran vacíos, sin pupilas, solo dos orbes oscuros que reflejaban la luz de las farolas. El miedo me invadió, y mi respiración se hizo errática mientras el taxi desaparecía en la oscuridad de la calle. Mi mente trataba de racionalizar lo que acababa de ver, pero sabía que lo que había experimentado no podía ser explicado por la lógica. Esa misma noche, no pude dormir. Me quedé mirando al techo, pensando en todo lo que había sucedido. Pensaba que quizás mi mente me estaba jugando una mala pasada, que todo lo que había vivido solo era producto de mi ansiedad. Sin embargo, había algo en el fondo de mi ser que me decía que lo que estaba pasando no era normal. Mi teléfono comenzó a vibrar, rompiendo el silencio en mi habitación. Miré la pantalla y era un mensaje de texto de un número desconocido. El muerto te está buscando. Mi cuerpo se tensó de inmediato. No podía creer lo que leía. Miré el número, pero no reconocí el contacto. Mi corazón latió fuerte en mi pecho y, a pesar del miedo que sentía, decidí contestar. ¿Quién eres? El mensaje llegó casi de inmediato. He estado en cada taxi desde que tú subiste a aquel coche. El muerto no puede dejarte ir. Mi mano tembló al sostener el teléfono. Sentí una presión en el pecho, una sensación de claustrofobia, como si algo invisible me estuviera atrapando. Pensé en cómo podía estar alguien jugando conmigo, pero la sensación en mi estómago me decía lo contrario. Mi cabeza comenzó a dar vueltas y me vi nuevamente frente a la ventana, mirando hacia la calle vacía. De repente, un coche pasó por la esquina de mi calle, con las luces apagadas. Mi vista se fijó en él, y antes de que pudiera reaccionar, el coche dio una vuelta en la esquina y desapareció de mi vista. Sin embargo, algo no estaba bien. Me levanté rápidamente y fui hacia la puerta. Al abrirla, el aire fresco de la noche me golpeó en la cara, y mi mente intentó buscar alguna justificación lógica. Pero no pude evitarlo, algo me empujaba a salir. Caminé hacia la esquina donde había visto el coche, y allí, justo en esa misma esquina, algo llamó mi atención. Una figura, encapuchada, caminaba lentamente hacia mí. Aunque no podía ver su rostro, algo en sus movimientos me resultó espeluznante. Los pasos eran suaves, pero tenían una cadencia extraña, como si la persona que los daba estuviera siendo arrastrada. En ese momento, algo en mi interior me dijo que debía correr, pero no pude moverme. Mis piernas estaban paralizadas, y mi mente solo podía pensar en una cosa: la figura que se acercaba era la misma que había visto en el reflejo del taxi. A medida que se acercaba, la figura levantó la cabeza, y fue entonces cuando vi sus ojos. Eran vacíos, como dos pozos sin fin. Mi corazón se detuvo por un momento. La figura habló, y su voz era baja, casi inaudible: no puedes escapar. El pacto ya está hecho.
Mi mente estalló en caos. ¿Pacto? ¿Qué pacto? ¿Qué quería decir con eso? Antes de que pudiera responder o moverme, la figura se desvaneció ante mis ojos. No hubo ningún sonido, ni un suspiro de aire. Simplemente desapareció. Yo estaba sola en la calle, temblando de miedo, sin saber si lo que había vivido era real o solo una pesadilla. Pero esa sensación, esa presión en el aire que se había acumulado durante tanto tiempo, seguía allí, mucho más fuerte que antes. Algo me estaba persiguiendo, y no sabía cómo escapar. Y lo peor de todo era que, cada vez que intentaba pensar en una salida, algo más oscuro y más peligroso parecía esperar a que diera un paso más. Los días siguientes fueron un torbellino de inquietudes. Cada vez que pensaba que la extraña experiencia quedaría atrás, algo nuevo sucedía para recordarme que no podía escapar. Esa sensación de ser observada, de tener a alguien o algo acechando, me acompañaba en cada esquina que giraba, en cada sombra que se alargaba por la noche. Pero lo más extraño de todo era que a pesar de lo aterradora que era esta presencia, no podía ignorar la extraña fascinación que me causaba. Algo en mi interior me empujaba a saber más, a entender qué estaba sucediendo, a desentrañar el misterio detrás de todo esto. Una mañana, mientras tomaba café y revisaba las noticias en mi teléfono, algo llamó mi atención. Un pequeño artículo en la sección de sucesos hablaba sobre una serie de desapariciones que habían ocurrido en la ciudad en los últimos meses. Al principio, no pensé mucho en ello, pero lo que me hizo detenerme fue la mención de un taxi. Un taxi similar al que había tomado aquella noche. El artículo decía que las víctimas desaparecidas fueron vistas por última vez entrando en un vehículo de esas características. De alguna forma, las desapariciones estaban relacionadas, pero lo más inquietante era que no había rastros de ellas, ni cuerpos, ni huellas. El artículo no daba más detalles, pero me sentí impulsada a investigar más. Sentía que debía descubrir todo lo que pudiera sobre los taxistas de la ciudad, especialmente sobre ese hombre extraño del cual había escuchado tantas historias. Decidí ir a la comisaría. No sabía si lo que buscaba tendría algún tipo de sentido o si sería completamente absurdo, pero algo dentro de mí me decía que tenía que intentarlo. Después de todo, había algo que conectaba todo lo que había sucedido, las desapariciones, los taxis, esa presencia extraña que me había seguido. ¿Sería todo una coincidencia o había algo mucho más oscuro detrás de todo esto? En la comisaría, un detective de mediana edad me atendió, con una expresión cansada, como si hubiera oído todo tipo de historias locas a lo largo de los años. Le expliqué lo que había experimentado, lo que había visto y oído. Al principio, me miró con una sonrisa incrédula, pero algo en su mirada cambió cuando mencioné el detalle sobre las desapariciones. ¿Sabes? Hay algo raro en esto. Hemos estado investigando una serie de casos parecidos en los últimos meses. Algunos de los conductores de taxi que han estado involucrados en estos incidentes desaparecieron también. El último de ellos fue un tipo que trabajaba en la misma línea de taxis que mencionas, me dijo, bajando la voz como si temiera que alguien lo escuchara. Mi estómago se encogió. Esto se estaba volviendo más extraño de lo que podía imaginar. El detective me ofreció un par de pistas. Todos los taxis relacionados con las desapariciones parecían ser modelos muy específicos, y los conductores, sin importar sus historias pasadas, compartían una extraña calma. Como si ya no tuvieran miedo de nada. Algunos de ellos se comportan como si fueran parte de algo más grande, continuó el detective, algo que se les escapa, pero que al mismo tiempo parece estar controlándolos. Aquel día salí de la comisaría con más preguntas que respuestas y la sensación de estar atrapada en una pesadilla que no podía escapar. Sabía que tenía que seguir investigando, pero también temía lo que pudiera encontrar. Esa misma noche, decidí hacer algo que nunca había hecho antes, seguir a un taxi. Sabía que podría ser peligroso, pero la curiosidad me dominaba. Quería saber qué había detrás de esas desapariciones, quién estaba involucrado y por qué me sentía tan atraída por este misterio.
como si no pudiera evitarlo. A medida que la noche avanzaba, seguí un taxi que parecía estar haciendo su ruta habitual. Mi corazón latía fuerte en mi pecho mientras mantenía una distancia prudente. En el reflejo del cristal de su ventana, vi al conductor. Era un hombre viejo, con ojos profundamente oscuros, como si hubiera vivido muchas vidas. Recordé la sensación de su mirada vacía, de cómo el taxista de mi experiencia inicial no había mostrado emoción alguna. El taxi giró por una calle solitaria, y mi impulso me llevó a seguirlo. Pensaba que solo sería una observación rápida, pero en lugar de seguir su ruta usual, el taxi se detuvo en un callejón oscuro. Me quedé ahí, observando desde la esquina de la calle. Podía ver al conductor bajar del coche y caminar hacia un edificio abandonado, uno de esos edificios que siempre parecen estar vacíos, pero que nadie osa explorar. Me sentí como si me estuviera adentrando en un territorio desconocido, un lugar que nunca debía haber pisado. Pero algo me empujaba, algo dentro de mí quería saber más. Decidí acercarme con cautela. Al llegar a la entrada del edificio, vi algo que me hizo detenerme por completo. Una figura de pie frente a la puerta, envuelta en una capa oscura. No pude ver su rostro, pero algo en esa figura me resultaba terriblemente familiar. Como si la hubiera visto en mis sueños, o peor aún, como si fuera parte de algo mucho más grande que yo. La figura se giró hacia mí, y me dio un leve asentimiento, como si me hubiera estado esperando. Mi respiración se volvió más pesada, y mi mente entró en pánico. Pero antes de que pudiera dar un paso atrás, la figura habló en un susurro bajo, casi como si estuviera leyendo mis pensamientos. No hay vuelta atrás. El pacto ya está hecho. Ya eres parte de esto. El miedo me invadió, pero en lugar de correr, algo en mi interior me dijo que debía seguir adelante, que había algo que debía descubrir. No sabía si era por curiosidad, por desesperación o por alguna fuerza desconocida, pero mis piernas se movieron solas, adentrándome en la oscuridad del edificio. La figura no se movió, pero sentí como sus ojos seguían mi avance. En el fondo del pasillo, podía escuchar el eco de pasos, como si el edificio estuviera vivo, respirando con cada movimiento. Mi mente se llenó de preguntas, y el aire en el interior parecía volverse más denso con cada paso. De repente, la figura habló nuevamente, esta vez con voz más grave: lo que buscas no es lo que parece. Pero ya es demasiado tarde para cambiarlo. Mis pies se detuvieron. Sentía que estaba cruzando una línea que no podía deshacer. Pero no podía retroceder, no sin respuestas. Lo que sucedió después cambió todo lo que pensaba saber sobre la muerte, sobre los pactos y sobre lo que realmente estaba sucediendo a mi alrededor. La oscuridad en el interior del edificio era tan densa que sentía como si la luz misma fuera absorbida por las paredes. A medida que mis pasos resonaban en el suelo frío, la figura encapuchada siguió su camino en silencio, guiándome sin prisa. A pesar de que mi mente me ordenaba regresar, mi cuerpo no respondía. Había algo en el aire, algo en la atmósfera que me mantenía en movimiento, como si mi destino ya estuviera sellado desde el momento en que tomé ese primer taxi aquella noche. Las paredes del edificio eran desconcertantes. Parecían estar hechas de un material extraño, como si fueran una mezcla de piedra y algo más, algo orgánico que parecía respirar, expandiéndose y contrayéndose con cada latido de mi corazón. El olor era espeso, a humedad y polvo, y había una sensación de descomposición en el aire. Cada paso que daba me acercaba más a lo desconocido. Llegamos a una gran puerta de hierro, antigua, oxidada, con símbolos extraños grabados en ella. La figura, sin pronunciar una palabra más, levantó la mano y, con un leve gesto, la puerta se abrió con un chirrido ensordecedor. La visión que me recibió al otro lado de la puerta me dejó paralizada. Era una sala enorme, casi infinita en su tamaño. Las paredes estaban cubiertas por un tapiz negro, y en el centro había una mesa de piedra, al parecer antigua, rodeada por sillas vacías.
La luz era tenue, proveniente de una fuente que no lograba ubicar, y la temperatura en el lugar era tan fría que sentía como el aire se metía en mis huesos. En las sillas había figuras, pero no eran personas. No podían serlo. Eran sombras que se movían con fluidez, con formas que no lograba identificar bien. Mi estómago se apretó, y un sudor frío recorrió mi espalda. Alguien o algo me estaba observando. Me obligué a dar un paso más, mis pies arrastrándose contra el suelo en un esfuerzo por moverme. La figura encapuchada me señaló la mesa. «Toma asiento», dijo, pero su voz ya no era la de antes, era más grave, como si viniera de otro mundo. El miedo me heló, pero al mismo tiempo, no podía desobedecer. Había algo que me mantenía allí, algo que me decía que debía seguir adelante. Me senté en una de las sillas, y al instante sentí una presión en el aire, como si el espacio alrededor de la mesa estuviera hecho de una energía densa que me aplastaba. La figura encapuchada se acercó lentamente, y aunque no podía ver su rostro, sentí su mirada clavada en mí. «Has llegado muy lejos», murmuró, y sus palabras parecían resonar en mi mente. «Ahora, debes comprender lo que has estado buscando». Con un gesto de su mano, las sombras alrededor de la mesa comenzaron a moverse, y de repente, una figura emergió del centro, flotando en el aire. Era un hombre, o al menos parecía un hombre, pero algo no estaba bien. Su piel era pálida, casi translúcida, y sus ojos eran de un negro absoluto, como si no hubiera nada dentro de ellos, solo un vacío insondable. Su boca se abrió, y la voz que salió de él era un susurro bajo, casi imperceptible, pero aún así, me heló el alma. «Has hecho un pacto», dijo. «No lo sabías, pero lo has hecho. Cada decisión, cada paso que has dado desde esa primera noche, ha sido parte de este juego, parte de lo que ya está sellado». Mi mente intentó procesar lo que escuchaba, pero las palabras no tenían sentido. ¿Un pacto? ¿Qué pacto? ¿Cómo podía ser posible? Y entonces, la respuesta llegó, no en forma de palabras, sino en una imagen que se desplegó ante mí. Era una escena, una visión. Vi a un hombre, hace años, esperando a tomar un taxi. Vi cómo, al igual que yo, subía a un vehículo, pero este hombre no parecía ser un pasajero común. Había algo en él, algo oscuro, algo que lo conectaba con el lugar en el que me encontraba. El hombre entró en el taxi, y en ese momento, todo alrededor de él se desmoronó. La ciudad, las luces, la gente, todo desapareció. Lo único que quedaba era el taxi, su conductor, y el trato que había hecho, el trato que él había sellado con algo mucho más antiguo que cualquier ser humano. El hombre se veía en sus últimos momentos, pero no había miedo en su rostro, solo una extraña resignación. La visión se desvaneció, y antes de que pudiera procesar todo lo que acababa de ver, la figura que flotaba frente a mí habló nuevamente. «Lo que viste no es solo un recuerdo. Es tu futuro. Tú también has hecho el mismo trato, y ahora, no hay forma de deshacerlo». Sentí un mareo de inmediato. Mi cabeza daba vueltas, y la comprensión de lo que me estaba diciendo la figura comenzó a instalarse en mi mente. No era solo un juego, ni una simple historia de terror. Había algo mucho más grande en marcha, algo que se estaba desvelando lentamente, como un oscuro velo sobre la realidad misma. El ambiente en la habitación se volvió más denso, como si las paredes estuvieran acercándose a mí. La figura del hombre flotante se deshizo en una nube de sombras, y ahora las sombras en las sillas parecían moverse más rápido, como si tuvieran vida propia. Mi respiración se volvió irregular, y no podía dejar de pensar en las palabras de la figura encapuchada. No hay vuelta atrás. El miedo se apoderó de mí, pero al mismo tiempo, una parte de mí estaba curiosa, intrigada, deseando saber más. ¿Qué había detrás de todo esto? ¿Qué significaba el pacto? ¿Cómo podía haber caído en algo tan oscuro sin darme cuenta? Las preguntas seguían acumulándose en mi mente, pero las respuestas parecían tan lejanas, tan inaccesibles.
Y justo cuando pensaba que no podía soportar más, una de las sombras a mi lado se levantó, acercándose lentamente, como si estuviera a punto de revelarme algo que cambiaría todo lo que pensaba saber. «¿Estás lista?», susurró. «Lo que queda por delante, ya no depende de ti». Mi cuerpo tembló ante sus palabras y el horror se instaló profundamente en mi pecho. A pesar de todo el miedo, había algo más en esas sombras, algo que parecía estar esperándome, como si hubiera sido elegida para algo mucho más grande de lo que podía comprender. Pero, ¿a qué costo? ¿Qué me esperaba en la oscuridad que se extendía ante mí? La sensación de que algo estaba a punto de suceder, algo inminente, me paralizaba. Las sombras que me rodeaban parecían crecer, como si tomaran vida propia, y las paredes de aquel edificio, con sus símbolos grabados, parecían cerrar el espacio a mi alrededor. No podía escapar, ni moverme. Todo mi cuerpo estaba tenso, y mi mente luchaba por comprender lo que estaba sucediendo. La figura encapuchada observaba, pero no decía nada. La atmósfera se había vuelto tan densa que apenas podía respirar. Una nueva figura se acercó lentamente desde las sombras, una presencia que se materializó ante mí con una gracia escalofriante. Era alta, vestida con una capa oscura que parecía absorbente, sin una sola fisura de luz en su tela. Cuando se acercó, pude ver su rostro, aunque no de forma clara. Su piel estaba tan pálida que parecía casi etérea, como si estuviera hecha de la misma niebla que llenaba la sala. Sus ojos, sin embargo, eran lo más perturbador, no había pupilas, no había blancos, solo un vacío profundo, más oscuro que cualquier sombra. Eran los ojos del abismo. Me quedé sin aliento al verla, al sentirla tan cerca. «Has llegado demasiado lejos, pero tu alma ya pertenece a este lugar», dijo con una voz suave, pero cargada de una autoridad que atravesó mi cuerpo como una corriente eléctrica. No pude evitar estremecerme. Sus palabras resonaron en mi cabeza mucho después de que las dijo, como un eco lejano que nunca se desvanece. Este lugar, esta reunión, esta conexión, todo está más allá de tu comprensión. Ya no puedes volver. A pesar del terror que me embargaba, mi mente se rebeló. ¿Qué quería decir con que mi alma ya pertenecía a este lugar? ¿A qué lugar? Había algo familiar en esa afirmación, algo que sentí muy profundamente, como si, en algún nivel, ya hubiera sabido esto, ya hubiera sido parte de algo mucho mayor. Mi cuerpo temblaba mientras trataba de procesar sus palabras. Intenté hablar, pero mi voz se negó a salir. «¿Qué es esto?», logré decir finalmente, en un susurro. «¿Por qué yo?». La figura de la capa levantó una mano, y una imagen apareció frente a mí, flotando como una pantalla invisible. Vi mi rostro reflejado en una superficie de agua. No era una imagen reciente, sino una muy antigua, de alguien mucho más joven. Vi cómo esa persona, mi reflejo, miraba al horizonte desde un acantilado, su rostro lleno de incertidumbre. De alguna manera, sabía que ese ser era yo, pero no lo reconocía por completo. «Esta es la imagen de tu alma, de tu destino sellado», dijo la figura con un tono que no dejaba lugar a dudas. «Hace tiempo, tomaste una decisión, un pequeño pacto. Pensaste que era trivial, pero ese pacto resonó en los cimientos de tu ser. Hoy, el precio debe pagarse». El tiempo pareció detenerse mientras la imagen seguía flotando en el aire. El paisaje en el reflejo era uno que nunca había visto, pero que de alguna manera me resultaba extremadamente familiar. Sentí una mezcla de miedo y angustia mientras la imagen del pasado se desvanecía, dejando solo oscuridad. «¿Qué precio?», pregunté, apenas reconociendo mi propia voz. «¿Qué fue lo que hice?». La figura, sin moverse, parecía observarme con una mezcla de satisfacción y tristeza. «La humanidad es frágil. El alma es fácil de influenciar. Tú, como todos los demás, no sabías lo que hacías. Pero ahora lo sabes, y esa es la verdad que nunca podrás olvidar». Mis pensamientos comenzaron a entrelazarse con la desesperación. El miedo que sentía ya no era solo miedo físico.
Era una sensación de traición, como si algo muy profundo en mí hubiera sido corrompido mucho antes de que yo pudiera comprender lo que estaba pasando. Antes de que pudiera formular más preguntas, una puerta oculta en la pared se abrió. No era una puerta en el sentido convencional, sino una rendija en el muro, por donde un aire frío y pesado comenzó a salir. La figura encapuchada se levantó lentamente y caminó hacia la rendija, sin decir palabra alguna, como si estuviera esperando que lo siguiera. El miedo me retenía, pero algo en mí me obligó a dar un paso hacia esa puerta. Al acercarme, el aire se volvió más espeso, casi tangible, como si estuviera respirando una niebla densa. Cuando cruzamos el umbral, me encontré en un lugar completamente diferente. Ya no estaba en el edificio. Estaba en una extensión infinita de tierra árida, en una especie de desierto de sombras. El suelo debajo de mis pies crujió con cada paso, y el horizonte parecía distorsionado, como si el tiempo y el espacio se curvaran y se plegaran en sí mismos. En el cielo, no había sol ni luna, solo una neblina espesa y gris que cubría todo. La atmósfera era tan opresiva que sentí que mis pulmones no podían llenarse de aire, y mi cuerpo comenzó a sentirse más y más pesado con cada paso. La figura encapuchada se detuvo en el centro de este lugar desolado y levantó ambas manos al cielo. Este es el umbral. El paso final entre los mundos. Aquí, lo que has hecho en la vida no importa. Lo que importa es lo que eres ahora. Y lo que eres ahora es una parte de esto, una parte de lo que no puedes entender, pero que, tarde o temprano, conocerás en su totalidad. Con cada palabra, las sombras en el suelo comenzaron a moverse. No eran solo sombras comunes. Eran figuras, como figuras humanas, pero distorsionadas, torcidas, que emergían del suelo como si estuvieran hechas de la misma oscuridad que las rodeaba. El miedo se transformó en algo más profundo, algo visceral. Había algo aquí que no podía comprender, pero que sentía con cada fibra de mi ser. Algo que no podía escapar, pero que me estaba atrapando poco a poco, como si mi existencia misma estuviera siendo absorbida por este lugar. Estás aquí porque fuiste elegida, dijo la figura, mientras las sombras seguían emergiendo a su alrededor. Pero no eres la única. Todos los que han caído en este destino lo han hecho por una razón. Y esa razón te será revelada si sobrevives el tiempo suficiente. Entonces, todo a mi alrededor comenzó a oscurecerse aún más, y una sensación de vacío total me rodeó. La presencia de esas sombras, esas entidades que ya no eran solo oscuridad, sino una fuerza que parecía tener vida, me envolvía. Ya no podía ver nada más, solo podía sentirlas. El peso de este lugar me aplastaba, y mi mente se rebelaba contra la enormidad de lo que me esperaba. Un temblor recorrió mi cuerpo, y las sombras se acercaron lentamente, como si fueran a devorarme, a consumir cada parte de mi ser. Mientras me preparaba para lo que venía, no pude evitar preguntarme, con desesperación, ¿esto es lo que realmente me esperaba, o había algo más profundo aún por descubrir, extendía ante mí? La oscuridad a mi alrededor se apoderó por completo, envolviéndome hasta perder toda noción del tiempo. Las sombras que se acercaban a mí no tenían forma definida, eran como presencias etéreas que se deslizaban entre la neblina, flotando, susurrando, siempre presentes pero siempre inalcanzables. Mi cuerpo no respondía, mis pies, que antes habían tenido la fuerza de avanzar, ahora estaban pegados al suelo, como si estuviera atrapada en una trampa invisible. El aire se volvía más pesado con cada respiro, y el frío que sentía era tan profundo que parecía llegar a lo más íntimo de mi ser. Las figuras sombrías a mi alrededor se acercaban lentamente, como si estuvieran observando cada movimiento que hacía, cada pensamiento que cruzaba por mi mente. Sus ojos, si es que se podían llamar ojos, brillaban con una luz oscura, como si fueran pozos infinitos de desesperación. Sabía que no podía escapar, pero, a pesar del miedo abrumador que me invadía, algo dentro de mí, una pequeña chispa de resistencia, me mantenía de pie. No sabía si era la esperanza o la desesperación lo que me empujaba, pero seguía de pie, esperando lo inevitable.
De repente, una voz rompió el silencio, una voz profunda que resonó en mi cabeza, como si estuviera dentro de mí. Lo que buscas no está fuera de ti, dijo la voz. Todo lo que has experimentado, todo lo que has vivido, ha sido una preparación. Este es el momento en que todo se revela. No pude moverme, pero sus palabras comenzaron a tomar forma dentro de mi mente. La realidad misma parecía distorsionarse, y me vi a mí misma, no como era en ese momento, sino como una niña, como una versión de mí que había olvidado. Vi a una pequeña niña de pie frente a un espejo, tocando su reflejo con curiosidad, sin entender lo que veía. La imagen cambió rápidamente, y vi diferentes momentos de mi vida, momentos que no había recordado por años. Vi mis miedos, mis deseos, mis decisiones, cada uno de los eventos que me habían llevado hasta aquí. Todos esos momentos estaban conectados, todos habían sido parte de algo mucho más grande de lo que podría haber imaginado. Todo lo que has vivido te ha traído hasta este momento. No hay escape, porque no hay nada que escapar, dijo la voz. Las sombras se acercaron aún más, y ahora podía sentir sus presencias sobre mí, como si me rodearan completamente. Un miedo helado recorrió mi cuerpo, pero algo dentro de mí no quería ceder. Sentí como, poco a poco, todo lo que había creído saber sobre mí misma se desvanecía, como si nunca hubiera sido real. Pero, en algún lugar profundo dentro de mí, comprendí lo que la voz quería decir. El pacto no era solo una promesa sellada en la oscuridad. El pacto era mi vida, cada uno de mis pensamientos, mis decisiones, mi camino. Había estado viviendo sin saberlo, siguiendo un destino trazado mucho antes de que yo pudiera comprenderlo. Y, a medida que las sombras comenzaban a tomar forma, entendí algo más profundo, no estaba atrapada en este lugar, ni atrapada por el pacto. Estaba atrapada por mi propia mente, por mi propio miedo, por la idea de que no podía cambiar nada. Entonces, una calma extraña me envolvió. Fue como si todo lo que había experimentado, cada parte del miedo y la desesperación, se hubiera desvanecido de repente, dejando espacio para una comprensión diferente. Las sombras dejaron de acercarse. La figura encapuchada que me había guiado hasta allí ya no estaba presente. De alguna manera, me encontraba sola, pero en un lugar diferente, un lugar donde ya no existían las presiones ni las ansiedades que me habían consumido. El pacto es solo una ilusión, escuché de nuevo, esta vez en un susurro suave, como una caricia. Lo que crees que te ha atado es solo el miedo a lo desconocido. La libertad está en aceptar lo que eres. Miré hacia el horizonte en esta nueva realidad, y aunque no había un sol ni una luna, había una luz suave que iluminaba todo a mi alrededor. Era una luz que no cegaba, sino que abrazaba, como si me dijera que todo, al final, estaba bien. Había sido parte de este ciclo, y ahora, podía ver más allá de la ilusión que me había mantenido prisionera. Una paz profunda me envolvió, una paz que nunca había experimentado antes. Ya no había más miedo, ni sombras, ni figuras aterradoras. Solo había la aceptación de lo que era, y el entendimiento de que, al final, no importaba el pacto ni las decisiones que había tomado. Lo que importaba era que estaba viva, y que podía, finalmente, tomar las riendas de mi destino, sin las cadenas que me habían atado. El vacío que antes me había rodeado comenzó a desvanecerse. Las sombras que antes me perseguían ya no existían. Lo que quedaba era la claridad. La paz. La libertad. Y, aunque sabía que aún quedaba mucho por comprender, por descubrir, algo dentro de mí me decía que estaba lista para afrontar lo que viniera. Sin miedo. Sin ataduras. Solo yo, enfrentando la verdad. Y con esa aceptación, todo lo que había temido, todo lo que me había hecho dudar de mí misma, se disolvió en la luz, y, por primera vez en mucho tiempo, pude respirar con libertad.